El contenido de esta plática va a ser, una breve introducción de los aspectos nutricionales más importantes en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Hablaremos un poco de cómo se debe hacer el diagnóstico en estos pacientes, el soporte nutricional, en qué consiste, el contenido de la dieta, ya que es diferente en cada uno de los pacientes, algunas recomendaciones generales y, conclusiones para llevar al consultorio. Como sabemos, la enfermedad inflamatoria intestinal comprende factores genéticos que se pueden ver alterados y que eso genera una respuesta inmune alterada, y todo esto se puede generar por algunos factores ambientales. Dentro de los factores ambientales que se han estudiado abiertamente hoy en día es la alimentación o la dieta como un posible causante de la enfermedad inflamatoria intestinal, y también es importante evaluarla porque es lo que le vamos a recomendar a los pacientes. Cada vez son más los estudios que en los últimos 10 años hablan de la dieta occidental como un factor detonante de la enfermedad inflamatoria intestinal o como un factor detonante de actividad de la enfermedad. Se ha visto que muchos de los aspectos nutricionales tienen que ver con el contenido de algunos componentes, como pueden ser las kilocalorías, algunos carbohidratos, algunos componentes extra de los alimentos procesados, los ácidos grasos y el colesterol. Estos van a tener diferentes funciones a nivel de la mucosa intestinal, entre ellos disbiosis, que es uno de los factores que más altera la permeabilidad intestinal. Eso a su vez va a generar procesos inflamatorios que en consecuencia pueden exacerbar los episodios de actividad en los pacientes y aumentar los procesos de inflamación en los mismos. Por otro lado, también se ha visto que la forma en la que los pacientes están alimentando durante los episodios de actividad o remisión en los mismos puede llevar a un paciente a un estado nutricio adecuado o a generarle malnutrición. Entre los diferentes aspectos que pueden generar malnutrición, tanto en niños como en adultos, tanto en enfermedad inflamatoria en CUSI como en Crohn, estamos hablando de factores externos, como que los pacientes dejan de consumir alimentos, esto por temor, porque en redes sociales ven que algunas dietas les pueden causar síntomas, o porque definitivamente ya no saben qué pueden consumir por el miedo a que eso les exacerbe los síntomas, aunque no necesariamente signifique que tengan actividad de la enfermedad. A veces es únicamente porque tienen sobreposición con síndrome de intestino irritable o alguna otra alteración gastrointestinal. Además, por los mismos síntomas empiezan a disminuir el consumo de algunos alimentos. Por otro lado, un paciente que tiene inflamación intestinal o permeabilidad intestinal elevada puede generar mayor gasto energético basal solo por los procesos inflamatorios. Además, que las cirugías también pueden disminuir el área de absorción en los pacientes, y eso evitar que se absorban algunos nutrientes, dentro de los que más conocemos, la vitamina B12, el hierro, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes pueden ver, entre las cirugías, el tratamiento, las pérdidas de nutrimentos a través de los sangrados, eso puede llevar a los pacientes a que se comprometa de forma significativa su estado nutricio. Para nosotros, en el área de nutrición, evaluar si un paciente se encuentra en riesgo o en un estado franco de desnutrición, se utilizan diferentes estrategias como las que les muestro en color naranja. Primero es un tamizaje nutricional, valoraciones antropométricas, composición corporal, valoración bioquímica, valoración clínica y una valoración dietética. Grosso modo les voy a mostrar algunas de las más importantes. El tamizaje nutricional al ingreso de los pacientes a un hospital es muy importante porque eso nos puede predecir los episodios de actividad en los pacientes, la respuesta a tratamiento, en especial si el paciente va a ser sometido a cirugía. Hoy por hoy las guías internacionales nos marcan que los pacientes no deben estar en ayuno prequirúrgico, y por supuesto si es un paciente que se encuentra en riesgo de desnutrición, con mayor razón se debe mantener su alimentación hasta el último momento, entre otras recomendaciones que ahorita veremos. Es importante que esta evaluación se haga con la herramienta que ustedes tengan en el hospital, con lo que sea más fácil.
Actualmente la valoración global subjetiva es una de las más sencillas, sin embargo, las demás pueden llegar a ser más específicas para los pacientes, pero todas llegan a lo mismo, evaluar si existe un riesgo de malnutrición en los pacientes. La valoración antropométrica es sumamente sencilla, es poco invasiva para los pacientes y nos da mucha información respecto a la actividad incluso de la enfermedad, ya que un paciente que pierde peso, que la talla también se pudo haber visto comprometida, sobre todo en niños, y que las circunferencias más importantes, entre ellas la circunferencia media de brazo, se ve comprometida, pues eso nos puede generar que un paciente se encuentre en riesgo en ese momento y a futuro. Dentro de las valoraciones bioquímicas, pues la gran mayoría de los pacientes en un hospital puede contar con cada uno de estos, pero si alguno no se encuentra, es muy importante que se lo solicitemos a los pacientes. El hierro sérico, que incluso nos puede determinar si el paciente puede o no responder al tratamiento farmacológico o incluso al tratamiento quirúrgico, la capacidad de fijación de hierro, albúmina, proteínas totales, hemoglobina, por supuesto, los marcadores de actividad de la enfermedad como la PCR, BCG, la vitamina B12, vitamina D, que es una de las más importantes, algunos electrolitos y por supuesto algunos marcadores de grasa, por lo que ya veíamos al inicio de la presentación. Un exceso de componentes de grasa puede generar mayor inflamación en los pacientes. Dentro de la valoración clínica es muy importante ver aquellas manifestaciones claras en un paciente que nos pueden hablar de deficiencias de algún nutriente en específico o de varios nutrientes, como las que les muestro en la primera parte. Por otro lado, uno de los más importantes y en los que me gustaría hacer especial hincapié es, por supuesto, en los síntomas gastrointestinales, ya que eso es lo que va a determinar la alimentación que ha llevado un paciente ambulatorio o que incluso va a determinar si ya se puede iniciar alimentación después de la cirugía. Dentro de lo más importante, náusea, inflamación abdominal, dolor abdominal, flatulencia, moco, sangre, diarrea y estreñimiento. Esto es uno de los puntos más importantes a evaluar, sobre todo si el paciente se encuentra ambulatorio. Si es un paciente de la consulta que está llevando su alimentación conforme lo ha entendido o lo ha leído, esto es de especial hincapié para hacerlo. Por lo tanto, en la consulta de nutrición siempre o en la consulta de gastro, los invito a que a cada paciente que se vaya de su consulta le den este formato. Si ustedes escanean este QR, pueden obtener el formato en PDF en su celular, lo pueden imprimir y se lo pueden dar al paciente. La garantía de tener el número de evacuaciones que vaya teniendo el paciente nos permite ver incluso si el tratamiento farmacológico está funcionando, si le está modificando sus evacuaciones, y de esa forma es como en el área de nutrición también evaluamos si la dieta está funcionando. Si el paciente está refiriendo que tiene más evacuaciones con líquido o evacuaciones secas, pues eso nos va a permitir continuar con el ritmo de alimentación que estamos teniendo. Entonces, bueno, pues ya tienen este formato que les puede funcionar muy bien y que les va a ayudar a darle seguimiento a los pacientes. Por otra parte, algo de lo que también se evalúa pues es la valoración dietética. La valoración dietética es muy importante porque se debe determinar el consumo calórico, el patrón alimentario, la detección de los alimentos que les puedan detonar los síntomas a los pacientes, y eso es de especial interés. No todos los pacientes tienen las mismas intolerancias, cada paciente tiene intolerancias propias y eso va a depender de si los consumen aislado o si los consume combinados, la forma de preparación e incluso la cantidad y el tiempo en el cual los están consumiendo. Por lo tanto, hacerles recordatorios de 24 horas y frecuencias de alimentos es una recomendación para hacer su valoración dietética, que les sugiero que cuando los manden a seguimiento nutricional en el hospital que se encuentren, siempre soliciten que se les hagan estos formatos o el recordatorio y la frecuencia de consumo de alimentos, porque son muy extensos. En una consulta de gastro sería un poco complicado, pero siempre es importante que estos se lleven a cabo.
Ya que tenemos todo un diagnóstico nutricional en cada uno de nuestros pacientes, pues aquellos que se encuentren en riesgo es muy importante evaluar si es necesario que se inicie soporte nutricional, es decir, dar nutrición enteral, nutrición parenteral o algún tipo de suplemento. Para esto se debe evaluar primero si la función gastrointestinal se encuentra correcta. De ser así, la recomendación es iniciar con nutrición enteral. Puede ser exclusiva o puede ser suplementada. Puede ser nasoentérica o por gastrostomía. Si esto es bien tolerado, si la nutrición enteral está siendo normal, no está teniendo ningún problema el paciente, lo ideal es que siempre se propicie la alimentación oral como complemento del mismo. Por otro lado, si el paciente no está teniendo una función gastrointestinal normal, lo ideal es iniciar nutrición parenteral. Para esto también nos sirven los formatos de evaluación de los síntomas para saber si está funcional o no. Probablemente mecánicamente esté funcional, pero los pacientes no lo están tolerando y están teniendo episodios de reflujo, de diarrea o en algunos casos hasta de vómito. En caso de nutrición parenteral, para saber si es parcial o total, es muy importante también ver cuánto está aumentando el paciente y si está generando algunos síntomas contrarios en la suplementación, y ahorita los vamos a ver. ¿En qué casos vamos a recomendar cada uno? Bueno, nutrición enteral siempre y cuando se encuentre utilizable, si la alimentación oral no está siendo suficiente y el paciente tiene tendencia a pérdida de peso, es muy importante iniciar nutrición enteral. Cuando la enfermedad se encuentra activa y esa actividad lleva más de 2 o 3 meses, es indispensable que ya el paciente esté suplementado. Las guías establecen que en pacientes con enfermedad de Crohn, en niños y adolescentes, para evitar retraso en el crecimiento, y a todos aquellos pacientes que vayan a ser sometidos a cirugía, es importante que también se suplemente con nutrición enteral. Con nutrición parenteral, dados los riesgos que esto puede llegar a generar, la recomendación es que se haga cuando la nutrición oral o la nutrición enteral ha fallado, no está siendo suficiente, cuando el paciente tiene estenosis, cuando hay una fístula o una fuga de la anastomosis, alguna hemorragia digestiva, si puede existir sepsis, megacolon tóxico, perforación, obstrucción intestinal, y sobre todo para aumentar la calidad de vida de los pacientes que se encuentran en desnutrición. Las guías también comentan que la elección del tipo de fórmula en los pacientes en pacientes que les vamos a dar nutrición enteral, es importante iniciar con una fórmula isotónica entre 300 a 350 miliosmoles. Esto con la finalidad de no saturar mucho su intestino y que no le genere efectos adversos. Se recomienda una fórmula estándar entre que le dé 1 kilocaloría por centímetro cúbico y aproximadamente iniciar mínimo con 600 kilocalorías al día, hasta 1500 como mínimo, y esto irlo haciendo de forma gradual. Se recomienda también una fórmula hiperproteica entre 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso. Hoy por hoy no se ha visto que haya diferencias significativas en la actividad de la enfermedad si la fórmula es polimérica, oligomérica o elemental. ¿Qué quiere decir esto? Que los nutrientes estén en su forma más simple. Pensaríamos que al dar aminoácidos simples, ácidos grasos simples, glucosa, el paciente puede responder mejor. Las guías muestran que no hay diferencia, podemos iniciar con cualquier fórmula. Tampoco se ha visto diferencias significativas en fórmulas modulares. No hay estudios que demuestren que en enfermedad inflamatoria intestinal realmente el dar estos omegas, glutamina y demás pueden generar una diferencia significativa. Sin embargo, bueno, sigue en estudio, pero hasta el momento las guías no han mostrado que haya una diferencia importante. Cuando los pacientes se encuentran en ayuno, y se recomienda que sea entre 10 a 6 semanas la nutrición enteral como un mínimo.
En el caso de nutrición parenteral, se recomienda una osmolaridad, cuando esta es central, una osmolaridad mayor a 800, más de 800 o más de, entre mayor osmolaridad quiere decir que los nutrientes se encuentran en su forma más simple, más sencillos de utilizarse. Entonces, en una sonda periférica debe ser muy osmolar para que se puedan absorber de forma correcta y adecuada todos los nutrientes. Debe ser rica en lípidos, aminoácidos, vitaminas, electrolitos, y solo en algunas venas periféricas, cuando éstas se encuentren problemáticas, se debe recomendar nutrición parenteral en una vena central. En venas periféricas la osmolaridad debe ser menor a 800, porque si no la sonda se va a tapar, el paciente va a tener complicaciones y evidentemente eso repercutir en su estado nutricio. Se recomienda, las guías recomiendan que la nutrición sea completa o parcial. Eso quiere decir que además de dar nutrición parenteral, se le procure nutrición enteral y en la medida de lo posible alimentación oral, además de glucosa y aminoácidos suficientes. Como les decía, procurar oral y enteral, fórmulas hipercalóricas. Si vamos a someter a un paciente a nutrición parenteral y lo vamos a someter a ese riesgo de infección, es muy importante que por lo menos estén dando 3,000 kilocalorías al día. Esto para propiciar un aumento de peso rápido. Es común que a veces exista el error al miedo de dar este tipo de kilocalorías. Sin embargo, es más el riesgo de no darlas, porque si hay algunos eventos adversos como los que les voy a mostrar ahorita, hay formas de disminuir los grados de complicaciones. Lípidos se recomienda que sean de cadena larga y de cadena media, y bueno, por supuesto, hierro intravenoso en aquellos que no lo estén tolerando oral. Y no se recomiendan sustratos específicos, como les decía, tampoco en nutrición parenteral se ha visto que cierto componente nutricional tenga un efecto significativo sobre la actividad de la enfermedad, y se recomienda por más de 5 días. ¿Qué hacemos en caso de complicaciones tanto de nutrición enteral como de nutrición parenteral? Bueno, complicaciones en nutrición enteral como diarrea, estreñimiento, distensión. 1. Reducir el ritmo de administración. Suele ser muy común que se vaya por bolos. Por bolos es una gran cantidad de la fórmula, descansa el paciente, fórmula y descansa un paciente. Se ha visto que lo ideal es que vaya con infusión continua, es decir, aunque en algún momento sea incómodo para los pacientes, que constantemente esté el goteo para que asimilen mejor los nutrientes y le vaya mejor al paciente. La manipulación, probablemente la sepsis de la manipulación tuvo algún efecto. El aporte de dieta, afortunadamente hoy por hoy ya hay fórmulas que ahorita se las voy a mostrar, bueno, que van a poder descargar el archivo, que nos pueden aportar o no fibra. Entonces es muy importante que verifiquen esa parte al momento de recomendarle fórmulas a sus pacientes. Corregir la deshidratación. A veces el aumento de sodio o disminución de potasio en las fórmulas ya tal cual genera deshidratación en los pacientes, y es importante la reposición de electrolitos, o disminuir la cantidad por toma y separar las tomas por el tiempo, dependiendo cómo lo esté tolerando el paciente. Cuando el paciente presenta complicaciones hidroelectrolíticas, hiperglucemia, hipoglucemia, pues lo importante es ajustar la glucosa, ajustar los líquidos y evitar la interrupción de estos bolos. En el caso de nutrición parenteral, cuando se presente diarreas o algún proceso en donde las evacuaciones son más líquidas, que para eso nos sirve el formato que acaban de descargar, controlar las pérdidas de líquidos, disminuir los líquidos hipotónicos, es decir, aquellos que estén estables, se puede exacerbar este proceso. Lo ideal es aumentar las soluciones salinas para mejorar la tolerancia de la fórmula, y la reposición parenteral de líquidos y electrolitos puede ser necesaria en los mismos. Para tal motivo me tomé la libertad, o bueno, en el hospital tenemos este tipo de fórmulas. Las fórmulas que yo les muestro aquí son las que existen de forma más rápida, muy accesible en las farmacias. No tengo ningún compromiso con ninguna, ni trabajo con ninguna, cada uno puede tomar la que considere, pero lo más importante de esto es que tiene la presentación, o las más comunes,
que se ha visto que pueden tener más efectos sobre los pacientes, la cantidad en mililitros, que eso es indispensable por lo que les comentaba hace unos segundos. Los pacientes pueden exacerbar sus síntomas si es que tienen mucho líquido abdominal, la cantidad de kilocalorías, que eso es indispensable, por lo que ya les comentaba, lo ideal es que tengamos la mayor cantidad de kilocalorías, los carbohidratos, proteínas, grasas, que de alguna forma eso es un poco estándar, pero lo más importante, lo que les muestro aquí es la cantidad de fibra. Hay fórmulas que contienen fibra y que eso puede mejorar, sobre todo en los pacientes que están en remisión y que probablemente sus síntomas son secundarios a que tienen sobreposición con síndrome de intestino irritable. Entonces es muy importante considerar eso, considerar si la fibra puede tener algún efecto o es lo que le esté exacerbando los síntomas al paciente. Y obviamente les pongo también las cantidades de vitaminas, las más importantes, A, C, D, E, vitamina B6 o ácido fólico, sobre todo en pacientes embarazadas, vitamina B9, vitamina B12, calcio y hierro. Entonces, de esta forma ustedes pueden escoger en esta tabla cuál podría llegar a ser la mejor recomendación a los pacientes y sin miedo al darle 2, 3, 4 al día, los que sean necesarios. La gran desventaja es que sí, son costosos y eventualmente les pueden exacerbar, pues les pueden generar algún riesgo a los pacientes. Por otro lado, también se ha visto que el contenido de la dieta puede tener algún efecto significativo sobre los diferentes nutrientes, sobre la permeabilidad intestinal y demás. Algo muy importante es evaluar el tipo de alimentación y la etapa en la cual se encuentran los pacientes. Por ejemplo, si los pacientes se encuentran en una etapa de remisión, es indispensable que los nutrientes sean de los alimentos, de la dieta. No se recomienda utilizar fórmulas porque eso puede hacer que aumenten de peso y eventualmente exacerbarles los síntomas. Hoy por hoy se ha visto que, como ya les comentaba, las dietas occidentales tienen un efecto significativo a través de diferentes bacterias o a través de la microbiota intestinal, eso a su vez en algunas células a nivel de la mucosa intestinal, a nivel de la barrera intestinal. Por lo tanto, algunos de los estudios que han evaluado más el efecto de la alimentación sobre los pacientes, bueno, les presentaré algunos de los más comunes. Este me llama mucho la atención y me gusta mucho mostrarlo porque nadie esperaría que los ultraprocesados tuvieran un efecto significativo sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. Hace algunos años un investigador en Canadá mostró que podía existir un efecto, por ejemplo, con uno de los ultraprocesados que son los azúcares o los edulcorantes no calóricos y hablaba que el aumento de la prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal tenía que ver con esto. A partir de ahí, bueno, tuvo muchas cartas al editor el artículo y entonces surge este artículo en el cual se hace una división de los diferentes alimentos ultraprocesados. Se hizo un estudio multicéntrico en 21 países y se clasificaron todos esos alimentos ultraprocesados. Se incluyeron diferentes edades de la población entre 35 y 70 años, se evaluó la frecuencia de consumo de alimentos, se siguió de forma prospectiva y se les iba evaluando anualmente durante 3 años y el seguimiento se vio a casi 10 años. En este estudio lo que evaluaban era la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal y si ésta se asociaba con el consumo de alimentos ultraprocesados. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, el estudio lo que puede concluir es que mayor ingesta de alimentos ultraprocesados se asoció con mayor riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal, de forma general, como lo pueden ver en el primer recuadro naranja. Pero este fue un mayor efecto también en los pacientes con colitis ulcerosa, como lo podemos ver en la última parte de la diapositiva. Entonces, eso nos muestra la importancia de disminuir las recomendaciones de alimentos ultraprocesados y estoy segura que, bueno, la gran mayoría de nosotros acostumbra a consumirlos. Por otro lado, aquí les muestro un estudio que hicimos en el Hospital General de México, en donde se evaluó el efecto de este ultraprocesado como los edulcorantes no calóricos
calóricos sobre diferentes síntomas gastrointestinales. Se dio una dieta con edulcorantes no calóricos y una dieta sin edulcorantes no calóricos. Y lo que se vio es que eso modifica diferentes hormonas a nivel del tracto gastrointestinal, puede modificar la microbiota intestinal y eso en consecuencia, como lo pueden ver en la gráfica, aumentar los síntomas en aquellos que llevaron una dieta con edulcorantes no calóricos y disminución de los síntomas después de 10 semanas de seguimiento en aquellos que llevaron una dieta baja en edulcorantes no calóricos. Entonces, eso nos muestra la importancia también de disminuir este tipo de componentes en un paciente aunque no se encuentre en actividad. Por otra parte, lo que les muestro también es ácidos grasos que puedan estar relacionados con la enfermedad inflamatoria intestinal. En esta revisión nosotros evaluamos cuál podría ser el efecto del consumo de llevar una dieta con ácidos grasos y lo que se vio es que en esta revisión de la literatura los ácidos grasos, tanto omega 6 como omega 3, tienen un impacto significativo sobre las membranas celulares de los pacientes. Específicamente, el omega 6 tiene un efecto sobre la rigidez y el omega 3 sobre la elasticidad. Es muy común que los pacientes, pensando que los ácidos grasos vegetales son buenos, aumenten el consumo de estos. ¿Cuáles son esos ácidos grasos vegetales? Pues las semillas o las oleaginosas, cacahuate, almendra, incluso el aceite de aguacate, que puede ser en exceso en omega 6. Lo ideal es que exista un equilibrio, que no se consuman elevadas cantidades y que también haya contenido de omega 3 en los pacientes. Eso va a permitir una fluidez adecuada de las membranas celulares y que existan precursores de potentes mediadores lipídicos que van a inhibir la formación de algunos eicosanoides. Por otro lado, las carnes procesadas también se han visto directamente relacionadas con la enfermedad inflamatoria intestinal. Se ha visto también en población general que el consumo de carnes rojas puede tener un efecto significativo sobre el riesgo de cáncer colorectal. Esto porque libera aminas heterocíclicas e hidrocarburos aromáticos que pueden generar mayor riesgo o elevación de componentes de riesgo para cáncer de colon. Se ha visto que por cada 50 gramos de carne roja en consumo de los pacientes puede aumentar el riesgo en un 12%. Y si esta carne roja es procesada, puede aumentar hasta en un 16%. Estamos hablando de embutidos nuevamente procesados o carne que venden para hamburguesas, etcétera, etcétera. La ESPEN en este sentido recomienda entre 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso al día de proteínas. En contraparte a esto se encuentran los diferentes estudios que hablan de las dietas ricas en fibra. Hoy por hoy se ha visto que la fibra tiene un efecto protector significativo para el riesgo de cáncer de colon. En este estudio, en diferentes estudios de corte, en este metaanálisis lo que les muestro es el efecto del consumo de fibra dietética sobre el riesgo de cáncer de colon distal. Y como ustedes pueden ver en el recuadro rojo hasta abajo, se muestra que el consumo de fibra es un factor protector para el desarrollo de cáncer de colon, lo cual es significativamente importante en términos estadísticos y en términos clínicos para los pacientes. ¿Y cuál es la justificación a esto? Bueno, se ha visto que el butirato, pues que es un ácido graso de cadena corta, va a estimular la expresión de citocinas antiinflamatorias y reguladores inmunológicos que permiten tener mayor sobrevida en los pacientes. Además, es una fuente importante de antioxidantes que pueden neutralizar radicales libres y en consecuencia prevenir el daño al DNA. Por otra parte, también pueden tener un efecto inmunomodulador con actividad anticancerígena. Y eso es muy importante, sobre todo si un paciente ya cursa con varios años de enfermedad inflamatoria intestinal, el riesgo de cáncer de colon aumenta significativamente y si no consume fibra por el temor a los síntomas, pues este puede ser un patrón indispensable. La ESPEN recomienda por lo menos 22 gramos de fibra al día. Se ha visto que entre 73 y 80% de las frutas del consumo de frutas puede disminuir el riesgo de enfermedad de Crohn, por lo tanto la recomendación es grado A.
Por otra parte, uno de los alimentos o de los componentes de la dieta que más se han evaluado a nivel internacional son los ácidos grasos en combinación con los carbohidratos altamente fermentables. Una dieta con carbohidratos altamente fermentables es alta en fibra. Sin embargo, muchos de estos componentes pueden exacerbar los síntomas en los pacientes. FODMAPs, por sus siglas en inglés, fermentable, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles, pasan a través del intestino delgado en la última porción del ileón y al no ser absorbidos de forma correcta por el intestino, eso puede exacerbar los síntomas, ya que al llegar a colon por actividad de las bacterias puede generar distensión abdominal, producción de gas, producción de metano, etcétera, etcétera. Por lo tanto, múltiples estudios han evaluado cuál podría ser el efecto de una dieta baja en FODMAPs sobre los síntomas tanto en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal como en pacientes con síndrome de intestino irritable. Y lo que se ha visto es que el mayor efecto de la dieta es en la disminución de los síntomas de dolor e inflamación, es decir, el número de pacientes que disminuye el dolor y la inflamación es mucho más elevado que en una dieta normal. Por otra parte, aquí lo que les muestro es un estudio en donde se evaluó la dieta baja en FODMAPs en un metaanálisis donde se vio que la dieta baja en FODMAPs producía un incremento de los firmicutes o de la abundancia de firmicutes, disminución de la abundancia de bifidobacterias, pero la menor presencia de fibra por la restricción del consumo de diferentes alimentos podía generar baja producción de ácidos grasos de cadena corta como el butirato, que como ya les había comentado tienen un efecto antiinflamatorio. En este metaanálisis también se vio que podía tener disminución en el contenido de hierro, zinc, folatos, magnesio, fósforo, vitamina B12, vitamina A y vitamina D, las cuales son indispensables para los pacientes. ¿Qué podemos concluir de esta dieta baja en FODMAPs? Puede mejorar los síntomas de los pacientes, pero sobre todo a corto plazo, especialmente aquellos que tienen sobreposición con síndrome de intestino irritable y a largo plazo puede generar riesgo o deficiencia de algunas vitaminas importantes. Aquí lo que les muestro, que también podrán descargar, es listas de alimentos con elevado contenido de FODMAPs. Lo que podemos ver en naranja son probablemente muchos alimentos son similares a los que se muestran en rojo. Lo que cambia son las cantidades. Estas listas de alimentos con elevadas cantidades de FODMAP, si bien no son como tal el tratamiento de los pacientes, sí ayuda de forma significativa a mejorar los síntomas cuando se disminuye el consumo de los mismos. Por tanto, en este tipo de pacientes puede llegar a ser de beneficio y a largo plazo podemos decirle, bueno, al momento de que haces una inhibición del consumo de estos alimentos altos en FODMAPs, es muy importante que posterior a eso lo aumentes o vuelvas a consumir el alimento de forma aislada. Y para eso lo debe mostrar o nos lo debe traer de forma ideal en una tabla en donde nos diga de forma aislada qué alimento es el que le exacerbó los síntomas o el que le generó algunos síntomas en los pacientes, qué alimentos le generaron determinados síntomas, si fue diarrea, distensión abdominal, dolor abdominal o flatulencia. Eso es muy importante y es lo que va a permitir saber si mejoró o no mejoró la dieta con los síntomas con este tipo de dieta. En México también hicimos un estudio en donde se evaluó el tipo de alimentos que pueden aumentar los síntomas en los pacientes específicamente con CUSI. Se realizó la validación de una encuesta y se dio un tipo de dieta específica para que cuando hiciéramos la evaluación de los síntomas, el paciente no tuviera sesgo de que consume alguna u otra evaluación. Y lo que hicimos, ver con frecuencia de consumo de alimentos, qué tipo de alimentos son los que le generan más síntomas a los pacientes en México. Y como ustedes pueden ver, el alimento que más genera síntomas
síntomas se encuentra en la parte superior y de forma gradual vamos disminuyendo aquellos que les generaban menos síntomas. Como pueden ver, la gran mayoría de los pacientes, tanto en actividad como en remisión, tienen intolerancias similares. Probablemente tenga que ver con la actividad propia de la enfermedad, con la parte inmunológica y no necesariamente con el tipo de alimento, porque como se pueden dar cuenta, las gráficas prácticamente se sobreponen. De forma general, nosotros quisimos agrupar todos los alimentos, por lo menos en estos 4 componentes. Son alimentos altos en sal, alimentos altos en azúcar, alimentos altos en grasas y condimentos. Es decir, el típico paciente que nos refiere que desayuna con pan, a la hora de la comida consume un postre y en la cena generalmente es otro pan dulce. Este tipo de patrones de dieta puede exacerbar los síntomas de los pacientes y fue justo lo que nosotros evaluamos, o con muchos condimentos. Bueno, y en conclusión, ¿qué podemos llevar a casa? Que es muy importante hacer una evaluación del estado nutricio, un seguimiento del tratamiento tanto de los síntomas como de los diferentes componentes clínicos y los diferentes componentes de la alimentación en el paciente, que se debe limitar el consumo de alimentos ultraprocesados en los mismos, de carne roja y carne roja procesada, que el consumo de fibra puede mejorar en los pacientes el pronóstico del mismo y el riesgo de cáncer de colon puede disminuir. Eliminar de forma estricta, permanente, los alimentos bajos en FODMAPs no nos va a garantizar que el paciente mejore a largo plazo, porque el apego no siempre es muy elevado, porque es una dieta con muchas restricciones, pero que sí puede mejorar los síntomas a mediano plazo, pero es indispensable que a largo plazo los pacientes estén suplementando, ya sea con enteral o parenteral, en caso de que exista un episodio de actividad.